Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero darles la bienvenida a este ciclo de formación en huerta familiar en nombre de la Municipalidad de General Pico. Esperemos y esperamos que sea muy fructífero, no solamente para nosotros que estamos desde este lado, sino también para todos ustedes. Comentarles que este ciclo es un esfuerzo entre tres patas importantes en esto, como es la Municipalidad de General Pico, el INTA Prohuerta Ceret y el Gobierno de la Provincia de La Pampa a través de la Subsecretaría de Economía Social. Comentarles también y recordarles fundamentalmente que este ciclo está constituido por 5 encuentros. El jueves de hoy es el primero. Los próximos 4 jueves vamos a volver a encontrarnos a la misma hora. En el día de hoy la idea es abordar fundamentos generales que tienen que ver con la huerta familiar. En el próximo encuentro la Dirección de Ambiente va a estar abordando los contenidos que tienen que ver con la fabricación de compost, con desechos familiares, con desechos domiciliarios. En el tercer encuentro estaremos abordando lo que es la producción de un plantinero para una huerta familiar. En el cuarto, respecto de cómo elaborar un túnel bajo también para este tipo de huertas, y estaremos cerrando con una jornada a cargo de técnicos de la Subsecretaría de Economía Social de la provincia. Vamos a estar cerrando con el ingeniero agrónomo Rodrigo Alier, y también contarles que, bueno, el desarrollo de este ciclo tiene como responsables profesionales, técnicos, a los ingenieros Carlos Pechín y Alberto Muguiro. Bueno, Carlos, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que agradecemos desde el municipio que se hayan sumado y que hayamos tan arduamente puesto a elaborar la propuesta para este ciclo. Así que, bueno, metodológicamente también decirles que al finalizar cada uno de estos encuentros va a haber unos minutos para consulta, para que, bueno, nos puedan pasar sus inquietudes. Nosotros desde aquí vamos a estar respondiendo a ellos. Y nada, a empezar. Bueno, muchísimas Adelante. gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a arrancar, como bien comentó María del Carmen, con el primer encuentro, que es desarrollo y planificación de la huerta familiar agroecológica. Lo que vamos a desarrollar hoy fundamentalmente son 2 temitas. El primero vamos a hacer un poquito de hincapié en fundamentos para la huerta, qué técnicas tenemos que utilizar para poder que esa huerta sea sustentable y sostenible en el tiempo. Y después vamos a tener una segunda partecita que vamos a hablar ahí ya un poquito más específicamente de fechas de siembra de los cultivos para la huerta estival que se nos viene en los próximos meses, que ya tendríamos que estar empezando a cultivar un poco el suelo y a estar roturándolo y abonándolo. Así que eso es lo que hoy vamos a tocar un poquitito y bueno, esperemos que haya preguntas y lo que podamos contestar, bienvenida sea. Por supuesto. Así que claro bueno, que sí. Ahí ya arrancamos entonces, como le habíamos comentado, fundamentalmente y arrancando con el tema de fundamentos, de por qué hacer una huerta y para que sea sostenible en el tiempo.
Nosotros tenemos un par de conceptos que son importantes poderlos llevar a cabo, que son las asociaciones, las rotaciones y el aplicado de abono y el compost. Digamos que son técnicas o variables que nosotros podemos manejar, y esto hace que si podemos manejar estos tres conceptos, los podemos de alguna manera tener un suelo bien dotado de fertilidad, y un suelo fértil hace que el crecimiento y desarrollo de la planta sea lo más sano posible. Para hacer empezar con el tema de asociaciones, porque nosotros consideramos que es importante. Simplemente las asociaciones tienen un par de objetivos o de finalidades. Por un lado, muchas asociaciones, como por ejemplo en cultivos de tomate o en cultivos de pimientos, se lo suele asociar con aromáticas, entre otras, tienen la finalidad de poder de alguna manera ahuyentar insectos en la huerta. Después, como bien dijo María del Carmen, son varias vamos a tener una charla de aromática y ahí se va a detallar mucho mejor, pero una de las finalidades es esa. Otra finalidad que tienen las asociaciones, y es muy importante, tiene que ver con que muchas veces tenemos espacios en blancos en las huertas porque los crecimientos de algunos cultivos son lentos, entonces nos permiten asociar cultivos de ciclos largos con ciclos cortos. Y por otro lado tenemos los abonos, que tampoco me voy a explayar mucho porque vamos a tener una charla de abonos, pero sí comentarles que es crucial el aplicado de abonos en la huerta, dado que cada lechuga, cada planta de lechuga, cada fruto de tomate o cada hortaliza que nosotros extraemos del suelo son nutrientes que nos vamos llevando. Entonces es muy importante poder devolverle al suelo mediante el abono estos nutrientes que estamos extrayendo a diario. Además, lo que va a ser muy importante el abono, que no solamente estamos incorporando nutrientes, sino también estamos incorporando materia orgánica, otro factor fundamental para que esta huerta pueda llegar a ser sostenible en el tiempo. Bueno, como les comenté, si nosotros podemos manejar estos factores, que de una forma sintética lo estoy detallando, vamos a alargar la viabilidad de nuestro suelo y de nuestra huerta futura. Haciendo esta introducción, podemos empezar a hablar un poco ya de lo que son los cultivos que ya se nos van a venir para la huerta de primavera-verano, es decir, cultivos que van a ser de ciclos estivales. Para hacer introducción, vamos a arrancar se los voy a nombrar en conjunto con los cultivos de tomate, pimienta y berenjena. Estos son cultivos, como bien les comentaba, son pura y exclusivamente cultivos estivales, significa que con heladas por debajo de cero se hielan, es decir, que se mueren, pero al mismo tiempo son cultivos largos, por lo tanto tenemos que encuadrarlo en el periodo libre de heladas que nosotros tenemos en nuestra región, en el norte de La Pampa. Son varios los ciclos que hemos probado en el CERET y en el INTA, y para que ustedes tengan una idea, desde el momento de la siembra hasta que empieza a producir, estos cultivos necesitan 90 días. Por lo tanto, para poder empezar a trasplantarlo directamente en la huerta en octubre, que son las fechas por la cual nosotros esperamos que ya no haya más heladas, tenemos que iniciar el cultivo aproximadamente en agosto. Por eso
decimos que la fecha de siembra para estos cultivos es agosto. Ahora bien, en agosto las temperaturas todavía son bajas y tenemos riesgos de bajas temperaturas, por lo tanto tenemos la necesidad de tener que iniciarlos en almácigo o en bandejas, tema que ya vamos a ver en otra oportunidad. Entonces, pero esto nos permite de alguna manera poder adelantarlo en un lugar protegido, que puede ser el interior de nuestra casa, con temperatura como para que pueda germinar. Esto no quita que estos cultivos se puedan hacer con otras fechas de siembra, como puede ser octubre o noviembre, lo cual vamos a tener una producción más tardía. Pero no mucho más que eso, dado que no podemos llegar al ciclo por las heladas en abril, ¿verdad? Bueno, otros cultivos que podemos hacer en esta época son los cultivos que son estivales, zapallo de tronco y zucchini. Son especies también pura y exclusivamente de crecimiento estival, y a diferencia del tomate, tiene un ciclo, su ciclo de iniciación es a producción, estoy hablando, es más corto. Por lo tanto, ahí sí nosotros procuramos hacer siembras escalonadas, dado que a los 45 días aproximadamente ya empiezan a producir y tienen producciones iniciales muy altas. Entonces, lo que procuramos para una huerta, para tener una producción durante todo el ciclo estival, es hacer siembras en octubre, siembras en noviembre y siembras en diciembre. La papa es otro cultivo que seguramente, como lo ven en pantalla, pero que se asemeja un poquito más, es un cultivo con un ciclo largo. Por lo tanto, la siembra tiene que ser pura y exclusivamente siembras de octubre a más tardar primeros días de noviembre, dado que tiene un ciclo de 130-140 días y podemos llegar a abril sin que el cultivo se termine de hacer y pueda ser interrumpido por heladas, ¿tá? Siempre hacemos hincapié en esto, en que nuestro periodo libre de helada, por estadística son entre octubre y mediado de octubre a mediado de abril. Bueno, otras especies que podemos desarrollar en nuestra huerta de primavera-verano, y que son pura y exclusivamente de esta época porque se hielan en invierno, son el poroto o la chaucha enana o chaucha de enrame y zapallo calabaza. El zapallo calabaza, al igual que la papa, son cultivos de ciclos largos y que tienen que, de alguna manera, por decirlo en criollo, encajar en este periodo libres de helada. Son ciclos de 140 a 150 días, por lo tanto nuestras fechas de siembras tendrían que arrancar en octubre, donde ya no tenemos heladas y la temperatura de suelo es acorde. Octubre a más tardar primeros días de noviembre para poder llegar a fin de ciclo con el cultivo. La chaucha tiene un ciclo muy parecido, es un poco más corto, entonces podemos jugar un poquito más con las fechas de siembra. Podemos arrancar en octubre y nos podemos extender de alguna manera hasta mediados de noviembre. Siguiendo con cultivos que podemos hacer en una huerta de primavera-verano, también tenemos al maíz dulce o al choclo, que son especies que podemos arrancarlas un poquitito antes, porque
pueden soportar un poquito de temperaturas más bajas. Y como ustedes bien saben, el choclo, el maíz es una planta que da un solo choclo o a lo sumo dos, por lo tanto también es conveniente hacer siembras escalonadas para poder tener una producción para autoconsumo, ¿verdad? Durante todo el ciclo estival. Podemos arrancar sin ningún tipo de problemas mediados de septiembre y hacer siembras escalonadas con frecuencias que pueden ir acorde a nuestro gusto, pero con frecuencia de una semana o con frecuencia de 10, 15 días, extendiéndonos hasta los fines de diciembre, primeros días de enero, dado que el choclo también es una planta con un ciclo de aproximadamente unos 80 días, y siembras que superen mediados de enero podemos llegar a correr riesgos de que no termine su ciclo por una helada temprana, ¿verdad? Entonces ese es un poco el ciclo para estos cultivos. Hay que tener en cuenta en todas estas especies que venimos nombrando, que son especies pura y exclusivamente de esta época, y que hay especies como que les nombré, como tomate, pimiento, berenjena, incluso calabaza, que son especies, y la papa también, son especies con ciclos de producción relativamente largos, y nuestro periodo libre de heladas, si no manejamos bien las fechas, podemos llegar a cometer errores y se nos puede terminar un cultivo por una helada antes de que se inicie su producción. O en el caso de un tomate, poder tener muy poca producción y no aprovecharlo al 100%. Por otro lado, tenemos especies que se realizan todo el año, tanto en primavera-verano como en otoño-invierno, y las podemos convivir en la huerta en ambas épocas. Por ejemplo, el caso de la lechuga, de la rúcula y de la cebolla de verdeo son especies que las podemos hacer durante todo el año, generalmente iniciándolas con plantín o con almácigo, temas que, como comenté anteriormente, lo vamos a desarrollar con un poquito más de especificación, y pueden estar en nuestra huerta durante todo el año sin ningún tipo de problemas. Vamos a ver ahora que hay otras especies que, si bien las podemos tener todo el año, ya no se pueden sembrar en cualquier momento del año, sino que tienen algunos requisitos, como son el caso de las especies que estamos viendo ahora en pantalla: acelga, perejil, remolacha y espinacas. Son especies que, como dije, si bien conviven todo el año, podemos convivir todo el año en la huerta con ellas, necesitan una determinada fecha de siembra para que ese cultivo sea exitoso en nuestra huerta, ¿verdad? Para otoño-invierno es conveniente hacer siembras en febrero-marzo para que pueda pasar todo su ciclo invernal, y para tener una producción aceptable en primavera-verano o el ciclo estival, es conveniente hacer siembras de agosto-septiembre. ¿Por qué esta aclaración? Porque estas especies, si acumulan horas de frío, se florecen. Entonces, por darle un ejemplo, una siembra de junio, no vamos a tener nada de producción en invierno, y cuando arranque la primavera se termina floreciendo. Entonces, con las fechas de agosto-septiembre, lo que hacemos básicamente es escaparle al frío de los meses de junio y julio, y que ese cultivo se pueda desarrollar sin ningún problema o con total normalidad durante los meses estivales. En relación a esto, es muy probable que en estos meses de agosto, septiembre,
puedan convivir ambos ciclos de acelga, el de otoño-invierno y el de primavera-verano. Siguiendo con especies que podemos hacer durante todo el año y también un poco parecido a lo que veníamos hablando, pasa con la zanahoria. Zanahoria es un cultivo que la podemos encontrar en ambas estaciones, pero requiere de momentos puntuales en meses para sembrar, para que ese cultivo pueda ser exitoso y se pueda desarrollar sin ningún tipo de problema. Para este cultivo, fundamentalmente, y también como el que pasamos para la remolacha, recuerde que son engrosamientos de raíces y por lo tanto es muy importante que al momento, se hace por lo general en siembra directa, y que al momento de la siembra, una vez que ya emergió la planta, se puedan hacer raleos de aproximadamente que queden 5 centímetros, de 5 a 8 centímetros entre plantas, para que esa raíz se pueda engrosar sin limitaciones. Siembras muy densas pueden provocar solamente un desarrollo vegetativo y poco desarrollo radicular. Siguiendo un poco con estos cultivos y dando algunos tips para que puedan tener en cuenta, siempre hay que manejarse, tratar de manejar estas fechas de siembra, porque son puntos muy importantes que pueden hacer muchas veces al fracaso de nuestra huerta. Como comenté al principio, todo tiene que ver un poco con todo. Tener un suelo fértil y un suelo en buenas condiciones es muy importante, pero también lo tenemos que acompañar con muchas otras técnicas para que como por ejemplo poder manejar la fecha de siembra, para que ese cultivo se pueda desarrollar bien. Lo mismo que seguramente vamos a tener un tiempo en algún otro momento, pero también para el distanciamiento entre plantas o densidad de plantación, son temas muy importantes para que esa huerta se pueda desarrollar sin ningún tipo de problemas. Bueno, básicamente esto es lo que hoy queríamos presentar y tener en cuenta que vamos a seguir teniendo capacitaciones, como bien había comentado María del Carmen. Particularmente nuestro próximo encuentro es el 30 de julio, jueves también a las 14 horas, donde vamos a desarrollar el plantín con pan de tierra y almácigos, un poco para reforzar lo que hoy estuvimos hablando con fechas de siembras, cómo poder adelantar un cultivo. Le vamos a mostrar en algunos videos, en forma práctica, cómo poder realizar un plantín o hacer almácigos. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta, ¿podemos hacerte una pregunta, Carlos? Sí, por favor. Bien, tenemos 3 preguntas. Una, preguntan, ¿el maíz puede hacer plantín? Nosotros no aconsejamos hacer plantín de maíz porque tiene problemas en las raíces cuando se desarrolla en una cubeta. Entonces, si no lo sacamos en forma temprana al cultivo de la cubetita, corremos muchos riesgos de que después esa planta no se pueda desarrollar con normalidad. Y como no es tan exigente en temperatura como otras especies estivales, nosotros procuramos que la siembra se haga en forma directa. Bien, Sí. 2 preguntas más relacionadas a semillas.
Sí. ¿Hay semillas disponibles? ¿Cuándo van a estar las semillas de primavera-verano? Bueno, muy buena pregunta. Todavía no las tenemos nosotros en INTA, pero sí estimamos que si todo se da en forma normal, como se vienen realizando en años anteriores, para las primeras semanas de septiembre tendríamos que tener las semillas disponibles para poder entregar como lo hacemos todos los años. Bien, otras dos preguntas. Sí. ¿Cómo se hace compost? ¿Cómo aplico fertilizante? Estas dos preguntas queremos aclarar que son temas del próximo jueves a las 14 horas. No sé si querés hacer algún comentario. No le voy a robar mucho, no quiero extenderme mucho en el tema, como comenté, pero como bien presenté y dije, son temas, el compost es muy importante para la huerta, por eso lo tenemos que tener muy presente. ¿Cómo aplicarlo directamente previo a la siembra del cultivo? Cuando nosotros vamos a roturar el suelo, ahí es conveniente aplicarlo y mezclarlo en el suelo. Y después, específicamente, cómo hacer un compost, yo creo que lo van a desarrollar un poquito más, pero el jueves que viene, pero bueno, para esto es muy importante que podamos recolectar todos los residuos domiciliarios y aprovechar de alguna manera todos los restos vegetales que nos sobren de la huerta para ir armando nuestros compost. Y bueno, y adicionado a esto, si tenemos la posibilidad de poder conseguir abono de caballo, abono de aves, de gallinas, por ejemplo, estaría muy bueno poder adicionárselo a estos restos vegetales y armar un compost que, como bien dije, lo van a desarrollar, pero en unos 80, 90 días podemos estar generando nuestro compost. Otra pregunta dice, ¿cuándo se siembra y cultiva la cebolla de cabeza? Bueno, la cebolla de cabeza es un cultivo más de otoño-invierno, que el INTA entrega la semilla en las bolsitas de otoño-invierno. Es un cultivo que debiera iniciarse en almácigos en junio. Durante el mes de junio se hace un almácigo, y ese almácigo lo va a estar aproximadamente en agosto. Se saca de la almaciguera y sacamos los plantines y lo trasplantamos directamente en agosto en el lugar definitivo. También es un cultivo, tenemos que tener cuidado a la hora de implantarlo, porque es un cultivo largo. Entonces, para que no nos ocupe lugar o no moleste durante su temporada, por ahí puede estar más a un costado, pero es un cultivo que trasplantamos en agosto y estamos cosechando aproximadamente durante el mes de diciembre. Otra consulta, si me quedaron semillas del año pasado, ¿se pueden usar? Por lo general, y salvo justamente la cebolla, que la cebolla es una de las especies que más pierde el poder germinativo de un año para el otro. Con la mayoría de las otras especies las podemos utilizar. Incluso nosotros en muchas ocasiones, por ejemplo, en especies como repollo o coliflor, que vienen en la campaña de otoño-invierno, para la fecha de siembra que nosotros pregonamos o que nosotros aconsejamos, ya es tarde. Entonces muchas veces decimos que la guarden de un año para el otro. Pero las condiciones para que una semilla pueda perdurar de un año para el otro, básicamente son dos o tres. Guardarla en un ambiente seco, que puede ser un tacho de vidrio, por ejemplo, y que no esté expuesta
ni a altas temperaturas ni a la radiación. En esas condiciones podemos guardar de un año para el otro las semillas sin ningún tipo de problemas. Una pregunta más. La papa, ¿cómo hago para que sean grandes? Ya he sembrado y siempre me salen papines. Bueno, el cultivo de papa, como les comenté, es un cultivo estival que hay que sembrarlo en octubre, y primero respetar una densidad de plantación de aproximadamente 50 centímetros entre plantas, y después otro factor importante para tener un buen tamaño de papa y buena cantidad es que es un cultivo que a medida que va creciendo hay que ir aporcándolo, echándole tierra por sobre el tallo de ambos lados para que puedan desarrollarse esas raíces adventicias que son las que van a dar las futuras papas. Referido al agua, consultan. ¿El agua de Pico y la zona es apta para el riego o es mejor cosechar agua de lluvia? Bueno, si me das a elegir, obviamente que siempre vamos a preferir el agua de lluvia, pero en líneas generales, en la zona de Pico para una huerta familiar, por lo general el agua es apta, el agua de perforación. Nosotros, si bien el agua es un factor importantísimo que no abordamos en esta temática porque si no los tiempos no nos dan, pero en líneas generales en Pico el agua es de calidad aceptable, diría yo, pero bueno, si tenemos por ahí la posibilidad de hacer plantines, como le vamos a explicar en la clase del 30 de julio, el agua y tenemos la posibilidad de recolectar agua de lluvia, sería lo mejor, ¿no? Otra pregunta tenemos en el canal de YouTube, dice que sembré tomates fuera de tiempo, los tengo bajo techo y tienen tomates pequeños verdes. ¿Será que si les armo un invernadero pueden subir al invierno? Subsistir, perdón. Sí, probablemente puedan subsistir. El tema que el tomate, además de temperatura, para que pueda crecer, desarrollarse y fructificar, también necesita horas de luz. Es una planta que responde al fotoperiodo, es decir, necesita al menos de 8 a 10 horas de luz diarias para que pueda tener un crecimiento y un desarrollo adecuado. Es por eso que nosotros, digamos, en definitiva, vamos a tener un cultivo que puede seguir vegetando, pero no va a ser productivo. Seguimos con más preguntas. ¿Cuándo se hace la siembra de ajo? Bueno, la siembra de ajo es muy parecida a la de cebolla. Cualquier huertero con los que hablemos, para ellos el ajo se siembra en Semana Santa. Está perfecto. La fecha de siembra ronda ahí durante el mes de abril fundamentalmente. Con el tema del ajo tenemos que tener cuidado y ya que tocaron el tema, si vamos a sembrar un diente, procurar que ese diente sea de nuestra producción, y si es un diente que conseguimos de algún lugar o de alguna verdulería, que ya esté brotado, porque muchas veces pasa que los dientes de ajo, que por lo general provenientes de verdulería, tienen sustancias, se le aplican sustancias para que no brote, entonces por eso pueden resistir tanto tiempo, ¿no? Entonces muchas veces pasa que queremos poner a germinar un diente de ese proveniente de algún lugar que tenga esa sustancia y difícilmente vaya a germinar. Pero teniendo esa salvedad, el momento óptimo es en abril, con un distanciamiento de 10 centímetros entre diente y diente.
¿Puedo sembrar aromáticas en esta época? Consulta Tino. Bueno, mira, yo te diría que específicamente en esta época son meses, mayo, junio y julio, son meses complicados para iniciar una siembra al aire libre, ¿no? Pero esperaría un poquito más, agosto, septiembre, para poder iniciar una siembra. ¿Qué enfermedades tengo que tener en cuenta para mis cultivos? Tomate, por ejemplo. Bueno, sí, es un tema muy amplio, enfermedades, pero cuando yo hoy hablé de rotación, un poco tiene que ver con esto. Las rotaciones hacen que se corten muchos ciclos de producción, por eso, perdón, no ciclos de producción, ciclos de crecimiento de enfermedades o insectos, pero bueno, lo más común que nosotros tenemos en tomate, por nuestras condiciones de suelo, que son suelos arenosos, son los nemátodos. Por lo tanto, cada vez que finaliza un cultivo, tenemos que arrancar las raíces y ver su estado, el estado radicular. El nemátodo se expresa con raíces en forma de rosario, con agallas en las raíces, que hacen que el cultivo finalice antes de lo previsto, y los síntomas más comunes son pareciera falta de agua, es decir, se termina secando porque se destruyen los bases vasculares de las plantas. Pero básicamente eso, y estar monitoreando continuamente algunas plagas, como pueden ser plagas muy comunes, como por ejemplo la arañuela. Bueno, tenemos una última pregunta. Dice si los brotes que surgen de la cebolla que usamos en la cocina puede plantarse y transformarse en una planta que produzca. Por supuesto. Podemos utilizar los brotes de la cebolla, plantarlo y nos van a dar plantas de muy buena calidad. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos el jueves que viene, ¿verdad? Gracias a ustedes. Bueno, el próximo 30 de julio vamos a hacer la clase de plantines y almácigos. El jueves que viene tenemos compost, y vos no estás. Perdón, y el jueves que viene se va a seguir esta clase, esta seguidilla de capacitaciones con un tema que la verdad es muy importante y a no perdérselo, que es compost.